Bienvenidos al portal del Villegas. Último día de la semana, nadie se enoja, espero. Y partimos de inmediato con un tema que está todavía reverberando en los medios de comunicación y que es el tema del intento de la iniciativa del gobierno por permitir a las fuerzas policiales, a carabineros básicamente, el hacer, qué sé yo, controles, e incluso a personas de 14 años, 14 para arriba, y sin necesidad de que haya una sospecha notoria, evidente, como que alguien va arrancando con una pantalla de televisión en el hombro, así, o que va con un antifaz, o como los enmascarados de las películas del oeste antiguas. Y por supuesto la oposición se ha opuesto con los mismos argumentos de siempre, y ayer la prensa consultó a eso que los periodistas llaman a veces los expertos. Vamos a ver qué dicen los expertos. Uno de ellos dijo que esto es un tema discrecional que favorece la discriminación. Me parece a mí que en primer lugar ahí hay una redundancia. En segundo lugar hay un uso, yo no sé si inconsciente o mañoso, del término discrecional o discriminar. Ya vamos a examinar eso. Discrecional significa que algo queda a discreción, al libre arbitrio de la persona que tiene varias opciones y que discrecionalmente elige una. Evidentemente un carabinero que está en un lugar y ve pasar un montón de gente, está en su discreción el elegir a una u otra para hacerle un control, así que no está diciendo nada con esto. Es como el chiste de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Y luego dice favorece la discriminación. Ahí hay una maña, una falacia, porque discriminación es una cosa y discrecional es cosa distinta. Es impresionante la falta de lógica de estos personajes que supuestamente son expertos. La palabra discriminar les molesta mucho a estos sectores, y la palabra discriminar es un verbo que significa simplemente que seleccionar. Cuando usted enfrenta una prueba de aptitud académica o como se llame ahora, y hay 5 opciones, usted discrimina, usted selecciona cuál es la que le parece conveniente. Cuando en la vida usted tiene varios cursos de opción, usted los examina y discrimina. Discriminar es hacer eso, separar una cosa de otra. Discriminación es distinto, es una palabra que adquirió, tampoco es necesariamente tiene la connotación de ahora, pero aceptémoslas como un hecho que por el uso sistemático y porfiado, discriminación ha terminado significando una elección gratuita, previa, basada en un criterio ajeno a lo que se está examinando. Voy a poner, discriminar en cambio es otra cosa, es lo contrario a discriminación. Si yo tengo un buffet de abogado y quiero contratar a un ayudante, a una persona, y hay 5 candidatos, 5 estudiantes en práctica de leyes, personas que ya están en su etapa final de su carrera. Yo las examino a todas para discriminar cuál de ellas es la más conveniente, la que sabe más, la que me parece que es mejor para mi estudio. Discriminación sería, si yo le digo al que va a examinar a los candidatos, no acepte a nadie, ni siquiera examine a alguien que no sea rubio de ojos azules. Eso sería discriminación. Por lo tanto, discriminación en el fondo es lo contrario a discriminar. Vean ustedes. Una niña que es una mujer joven, señorita, señora, no tengo idea, que es defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, dijo que los infractores, o sea, las personas que efectivamente han cometido delitos menores de edad, son solo el 3% de las personas que están en esa condición. Por eso la propuesta es incoherente. Yo no veo por qué es incoherente. Nadie está diciendo que todos los niños son delincuentes. Es que el 100%, que el 50%, que el 80% no se está dando ninguna estadística, aunque probablemente existen. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, da lo mismo. Ese es otro problema, cuántos niños cometen delitos.
pero sí sabemos que hay niños que cometen delitos. Y entonces se supone que el carabinero, que tiene un ojo derivado de la práctica o porque los ha visto antes desfilando por las comisarías, va a discriminar a cuál de todos los niños que está viendo pasar va a hacerle un control de identidad. Eso es todo. No tiene nada que ver con la cantidad de niños que efectivamente y al final del día son delincuentes. Entonces, lo incoherente es este análisis, señora Muñoz. Después dicen que hay muchos factores que llevan a los niños, a algunos niños a los delitos. Y por cierto, dijeron, el control para estos niños no debiera hacerse porque no conocemos su efecto. Bueno, ¿cómo vamos a conocer el efecto del control a los niños de 14 años cuando todavía no se lleva a cabo? Pues, si precisamente se está proponiendo que se controle a niños de 14 años para arriba, porque no existe. Entonces, naturalmente no hay ningún efecto de una medida que no se ha tomado. Esto es como sumar 2 más 2, ¿no es cierto? Entonces, otra experta apareció, doña Lucía Damert, y dijo, revisar, o sea, hacer estos controles, gasta tiempo y expone a los niños a la violencia policial. ¿Qué quiere decir esta frase? Obviamente que un control policial, como cualquier acto que se lleva a cabo en la vida, significa algún gasto de tiempo. Significa entonces que no hay que hacer nada, tenemos que quedarnos inmóviles, porque todo tiene este defecto de que gasta tiempo. ¿Qué argumento es ese? Y luego viene esta especulación de que se presta violencia policial. ¿Por qué asume de que los controles se van a prestar a violencia policial? Por supuesto, cualquier acto se presta a cualquier acto. Cualquier acto se presta a una probabilidad de que sea mal ejecutado, que sea abusivamente ejecutado. No solo con los niños 14, sino que con los mayores. Pero eso no tiene nada que ver con la norma. Cuando se estipula una norma, vamos a revisar, vamos a hacer tal o cual cosa, por tales y cuales razones. No puede ser un argumento contra esas razones el decir que en algunas oportunidades esa norma se va a cumplir mal. Porque entonces, siguiendo esa misma lógica, no debiéramos ejecutar ningún acto para no gastar tiempo, ni debiéramos establecer ninguna norma sobre nada, porque eventualmente alguien la puede ejecutar mal, por ejemplo, abusivamente, o distorsionarla para su beneficio, qué sé yo. Entonces, este es otro argumento tontón, digamos las cosas por su nombre, y otra persona, creo que la misma señora Lucía Damert, se lanzó otra frase para mármol. Dijo, la discrecionalidad, lo discrecional, está lleno de prejuicios y discriminación. O sea, la discrecionalidad está llena de discrecionalidad. ¿Por qué asume que hay prejuicios? La palabra prejuicios es también una palabra cargada de malas tintas. Se supone que siempre el prejuicio, o sea, el juicio previo a tener antecedentes, está cargado de malicia. No necesariamente. Si un carabinero ve a una persona que va perfectamente vestida, pero le tinca, tiene el prejuicio, que puede ser por último, por una cosa intuitiva. Por último, porque los que trabajan en una determinada área, como un policía en el tema de perseguir a los delincuentes, tienen algún cierto olfato. Entonces, sin tener ninguna evidencia, porque el tipo va vestido como todo el mundo y no anda con un letrero que dice chicos malos, entonces lleva a cabo un control y podríamos decir que ahí actuó sobre la base de un prejuicio. Pero puede ser que ese prejuicio haya sido correcto. Entonces, los prejuicios entendidos como malos prejuicios, eso es un mal uso del lenguaje simplemente y de la lógica una vez más. La discrecionalidad está lleno de prejuicios y ¿qué más? Y discriminación. Bueno, ya esto es francamente para una chamela de la chacota. Y luego viene todos los expertos, por supuesto, cantaron la canción de la prevención. Yo le pregunto a doña Lucía Damert y a los otros expertos, si ven en su casa, en su cocina, una laucha, ¿qué hacen? ¿Le dan un escobazo para matarla? ¿O empiezan a examinar cuáles son las causas de fondo de la aparición de la laucha? Son cosas distintas, ¿no es cierto? Primero uno mata la laucha y después examina de dónde habrá salido, dónde está el nido. Entonces,
Si usted controla a una persona porque probablemente puede hacer, tiene usted la tinca como policía, que esta persona usted la ha visto alguna vez en una comisaría, usted lo ha visto en alguna situación, tiene el aire, para eso está usted, pues si el carabinero está en esa situación, de estar enfrentando la delincuencia todos los días. Entonces, ¿qué tiene que hacer el carabinero? Controlarlo, eventualmente detenerlo si precisamente era una persona que estaba siendo buscada por la policía, o tiene que soltarle un discurso sobre las causas de fondo del delito. Eso es otro tema, son temas diferentes. La prevención. Cuando no se quiere hacer algo, siempre se saca este argumento de que estas son medidas de parche y que hay que ir a las soluciones de fondo, pero esas soluciones de fondo tampoco se implementan jamás. Y en todo caso, se implementen o no, pertenecen a otro eje de la lógica del asunto. Primero uno mata a la araña y después examina de dónde podrían estar viniendo. ¿No es cierto? Así es que los famosos expertos, cada vez que la prensa saca expertos, uno ya se pone a tiritar porque espera argumentos tan pencas como estos que hemos estado examinando, que son en el fondo una repetición, una especie de recitación de clichés que están establecidos en ciertos sectores. Toda persona que pertenece a cualquier grupo generalmente no hace otra cosa que repetir como loro los esquemas, los clichés, las frases hechas del grupo. No avanza más allá de eso, esa es la realidad. Y es lamentable ver que supuestos expertos, a los cuales llaman expertos no sé por qué en definitiva, los llamados expertos razonen como niñitos, así, o sea, la discriminación discrimina, cosas como esas. O la frase hecha, hay que buscar las causas de fondo. La otra vez mencionábamos los números que mencionó Harbaugh, de que habían habido como 550.000 controles y solo 30.000 personas habían resultado ser de interés policial. Tampoco Felipe examinó lo que estaba diciendo aparentemente, porque claro, es evidente que cuando uno hace un muestreo, no todos van a ser delincuentes. Los controles son una forma de muestreo. No todos van a ser delincuentes y menos mal que nosotros no son todos delincuentes. Imagínense ustedes, sería como para arrancarse el país, si me dijeran a mí que de 500.000 controles, los 500.000 tipos controlados eran delincuentes para irse el país. Pero eran 30.000 personas con antecedentes, con situaciones que tenían que responder ante la justicia, y me parece una suma ya bastante alarmante, y me parece bueno que los hayan controlado, que los hayan por lo tanto detectado y detenido. Es así de simple el asunto. Pero claro, cuando no se tiene una honesta pasión por la verdad, por descubrir cómo funcionan las cosas realmente, sino que simplemente se está todo poniendo, todo se expresa en función de intereses políticos, de negarle la sal y agua al gobierno, de encontrar todo lo malo lo que hace. Entonces se cae en estas tonterías, en estas falacias de la lógica, en estas frases absurdas, en estos clichés. Lo cierto, los hechos son que muchos niños son parte del delito y que por lo tanto hay que entrar a controlar, pues. Y además, ¿a quién le importa? Si yo voy por la calle y me controlan y me piden el carnet de identidad, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Díganme. Me voy a sentir preocupado si justo llevo en el bolsillo unas joyas que le robé a una señora. Y voy a estar nervioso a lo mejor y capaz que el carabinero me cache, voy a pensar. Bueno. Cuando se viven estos periodos históricos en que hay un determinado modo de pensar que se impone, no porque sea mayoritario, sino porque tiene cierta articulación y los que son partícipes, partidarios de ese pensamiento lo hacen intensamente y andan en una actitud de caza de bruja, en esos periodos se dan estos elementos de absoluta falta de pérdida de la razón, del sentido común, y proliferan las frases hechas. Así es que nada raro. Y ahora permítanme recordarles algunos de nuestros sponsors,
En un primer bloque les quiero recordar a las personas que están empezando, pero también a aquellos que ya están hace rato con una empresa, están cascando y tienen problemas, porque son siempre problemáticos estos temas de gestión administrativa, pago de impuestos, auditoría, contabilidad, todas esas cosas que tienen que ver con los números de una empresa. Yo les sugiero que se pongan en manos de Controller. Esta empresa formada por expertos, estos sí que son expertos, que llevaban 20 años trabajando en grandes empresas chilenas y extranjeras, y decidieron formar su propia empresa, que es Controller, que se dedica a esto, a gestionar estos temas de contabilidad, auditoría, pago de impuestos, gestión de procesos, situaciones que son enredosas, que consumen mucho tiempo, energía y a veces se hacen mal, especialmente cuando se está empezando, y Controller le ofrece hacerse cargo de eso. No solamente a una persona que está empezando, sino que todo el rango posible de empresas, desde el emprendedor que partió recién, hasta una gran empresa. Todos tienen distintas tarifas, distintos precios, todos son accesibles, todos reciben la evaluación previa general gratuita que hace Controller para ver cómo optimizar el funcionamiento de la gestión administrativa, y en todos los casos Controller utiliza un software único de nivel internacional adaptado a la situación de Chile. Así es que salga de los problemas administrativos de una vez por todas, póngase en manos de los expertos de Controller. Y en términos de joya, quiero que recuerden ustedes que la tienda online más grande de Chile para joyas es bowmex.com. Es la más grande. Ofrece los productos más hermosos por los diseños, todos por supuesto en metales preciosos, y ofrece 30% de descuento, estimados amigos. 30% en las argollas, los anillos, en las pulseras de charm, qué sé yo, los prendedores, no sé, pues todo lo que es joya, todas las variantes de joya que hay, que son muchas, ¿no es verdad? En bowmex.com con un 30% de descuento. Esta es la tienda más grande, no pierda tiempo mirando por otro lado y viendo cosas ahí nomás, el diseño ahí nomás, sin descuento, no. bowmex.com, no pierda más tiempo con eso. Y luego continúo ahora mismo, no luego, ahora. El tema de los medidores, les cuento que me ha llegado un montón de mail de gente que me da opiniones sobre los medidores eléctricos. En general las opiniones todas malas, que los medidores finalmente, para resumir el cuento, eran un negociado de la empresa que no correspondía. Me han escrito muchos ingenieros que el costo es excesivo, que cómo es la cuestión. Pero finalmente, en vista de todo este lío, la empresa eléctrica esta española, CGE, dice que va a reestudiar el tema de estos medidores inteligentes, lo cual suena a que no lo va a hacer, a que se va a desestimar, se va a renunciar a la idea de, por lo menos por ahora. Bueno, yo en esta materia me van a permitir que vaya un poquito contra la corriente. A mí hace un tiempo atrás me cambiaron los medidores. Tenía unos medidores esos muy antiguos, esos que con un disco que gira. ¿Ustedes se acuerdan? Un disco que va girando. Me pusieron otros, no son los inteligentes, pero son más modernos. Y yo no he sentido que esté siendo perjudicado de ninguna manera. No sé, una vez me están cobrando 50 pesos más, 100 pesos más. Pero lo que yo quiero decir es que todo lo que se dijo respecto a lo que iba a hacer la compañía eléctrica, a que iban a forrarse los bolsillos a costa de los consumidores, es una cosa, y los medidores como tal es otra. O sea, si hay un sistema tecnológico más adelantado para cualquier situación que se presente, hay que echarla abajo o no, en función de sus cualidades técnicas, y no especulando acerca de lo que va a hacer el que está usando, el que está instalando esos aparatos. Si había la sensación de que la empresa se iba a aprovechar, yo no digo que no se iba a aprovechar, si había esa sensación, lo que había que hacer era normar ese asunto. El Estado norma estas empresas de utilidad pública y podía generar las leyes, las normas, para que no hubiera ningún aprovechamiento de la empresa
y finalmente se hiciera este salto tecnológico para poner medidores mejores. Una tecnología que es mejor tiene siempre que ser aceptada de buen grado. Y si acaso hay probabilidades de que alguien la mal use para su aprovecho personal o institucional, para eso está el Estado, para normar. No me parece que sea buena idea botar la guagua junto con el agua sucia en la bañera, como dice ese viejo refrán. Aquí se está botando el agua sucia, especulativa, porque era un agua que todavía no existía, y se está botando junto con eso un sistema tecnológico superior. No me parece buena idea. Me parece que lo que corresponde es que el Estado impida que se produzcan situaciones abusivas. Para eso está el Estado, para eso hay un montón de superintendencias. Y yo supongo que están para eso. Se legisla, en fin. Pero no se tira la guagua con el agua sucia. No se tira el medidor inteligente que permite una serie de cosas que no permiten los medidores antiguos. No tiene mucho sentido para mí. Digamos, hay que entrar a picar por el lado de las normas, de los reglamentos y de los controles y no tirando todo para atrás. Porque aplicando ese concepto, hay un montón hay miles de tecnologías que estamos ahora usando, que no debiéramos usarlas porque supuestamente los que las venden, los que las producen están sacando provecho, incluso a veces dicen abusivo. Como ha pasado con el caso de los iPhone, que entiendo que hay demanda, porque hay gente que considera que la empresa está mañosamente programando estos iPhone para que ya sean inútiles al cabo de cierto tiempo y obligando a la gente a comprar otro. Si eso es así, yo imagino que la solución va a consistir en que alguien, no sé, pues no en Chile, porque aquí no fabricamos iPhone, en alguna parte controle el uso, la forma como la empresa diseña esos aparatos. No creo que a nadie le gustaría que se dijera, entonces no se usa más iPhone, todos los iPhone al tarro de la basura, se acabó la tecnología iPhone. No me parece. En cuanto al Brexit, ayer estuve siguiendo a largo rato las discusiones, el debate en el Parlamento, que son muy graciosas, como les digo, porque los ingleses pueden estar discutiendo las cosas más serias como es esto, pero no por eso pierden su sentido del humor y las risas, por alguna ironía, que a los ingleses les gusta el humor verbal fino, no es el humor verbal como el que conocemos en Chile, que consiste en decir poto a cada rato y otras presas del cuerpo, e insultar y dejar a alguien y reírse la suegra y reírse de este y reírse el de más allá. No, son refinados y se ríen mucho y es cómico como actúa el speaker pidiendo ¡order! ¡Despejen el lobby! Y todos unos protocolos que seguramente vienen de siglos. Y pasó el paso siguiente que se suponía que iba a ocurrir, que era que la Cámara, el Parlamento va a hacer que el gobierno le pida a la Unión Europea que postergue la fecha de salida, que era para el 29 de este mes. Y entonces el proceso sigue su curso. El problema es que no se sabe a dónde. Porque los europeos son los que tienen que aceptar o no esta petición de postergar. Y para aceptar eso, todos los países de la Unión Europea, que son 27 en este momento, o sea, 27, tienen que decir que sí. Tiene que haber unanimidad. Si uno de esos países dice que no, igual se tiene que ir el 29 de marzo del Reino Unido de la Unión Europea. Fuera de eso, la normativa de la Unión Europea dice que se darán plazos extras si hay razones. Es decir, exactamente lo que los ingleses no pueden mostrar. Porque en el fondo, el Parlamento británico, el gobierno británico va a pedir una extensión, no para examinar en detalle ciertas razones, sino que para buscar razones, o sea, para buscar qué van a hacer. Así que vuelve a revivir el fantasma del Brexit brutal, sin deal, sin trato, que significa que el Reino Unido se convierte de un día para otro en un país cualquiera del mundo en relación a la Unión Europea. Algunas voces pidieron de una vez por todas que se volviera al pueblo, que se le preguntara por segunda vez. Y aquí aparece un argumento de los Brexiters, que son personas que ya por razones simplemente emocionales quieren salirse de Europa. Ha habido siempre una parte importante
en Gran Bretaña de gente que tiene desprecio, desdén, sospechas por el continente. Es un tema emocional que tiene una larguísima historia. O sea, si ustedes les piden razones, no son muchas las que les pueden dar, salvo frases vacías como decir vamos a controlar nuestro propio destino, o hay que ponerle freno a la inmigración, que también es un tema emocional en muchos sentidos. Entonces, dicen, ya hemos consultado al pueblo, el pueblo dio su veredicto y sería burlar la soberanía popular el llamar a un segundo referéndum. Lo cual me parece a mí otra falacia, parece que los expertos también existen en Inglaterra, ¿no? Porque lo que sería burlar la decisión popular sería que sin consultar al pueblo se tomara una medida distinta a la que votó hace 2 años. Primera cosa, nos están diciendo vamos a hacer lo que nosotros, el Parlamento, queremos a pesar de lo que votó el pueblo. Están diciendo vamos a preguntarle de nuevo al pueblo. Segundo, no fue el caso que el referéndum diera un resultado masivo a favor de salirse de la Unión Europea. Ganaron por un poquito. En el fondo el país quedó dividido en 2 mitades. No hay una cosa abrumadora que pudiera justificar el decir ¿para qué vamos a preguntar de nuevo? Si 2/3 de la población quieren irse de la Unión Europea. Tercero, el pueblo británico votó en esa oportunidad sin tener la más mínima idea de lo que iba a pasar. De hecho, no solo sin tener la más mínima idea, sino que en algunos casos con muy malas ideas porque les mintieron, les contaron un cuento de hadas. Entonces yo no veo en qué sentido sea faltar a la soberanía popular, ir por segunda vez a preguntarle a la gente, bueno, después de todo lo que han visto, han tenido 2 años para examinar la situación, han tenido todo este tiempo para ver lo que está pasando con el sector empresarial, que ya no están invirtiendo y algunos se están yendo. Han tenido 2 años para ver todo. Si quieren seguir saliéndose, bueno, voten de nuevo. Si nadie obliga a la gente que votó a favor de salirse, que voten a favor de quedarse ahora. Voten de nuevo lo mismo entonces, pues. Y entonces ya significa en ese caso, si en el referéndum de nuevo dijeran queremos irnos, bien, significa que el pueblo británico, por razones absolutamente misteriosas, se quiere disparar en la boca. Pero en fin, ya lo decidieron, no hay más que consultar. Pero yo estoy seguro que ese no sería el resultado, y por eso que los brexiters se oponen ferozmente a eso del segundo referéndum. Parece que lo del segundo referéndum que yo he estado diciendo aquí, dije aquí mismo que era como la salida lógica al final, y que eso, la salida lógica al final tiene mucha fuerza, pero también dije que puede pasar cualquier cosa, y esa cualquier cosa puede ser que la Unión Europea no acepte una postergación y la salida sea brutal, o que, forzados por la porfía increíble de la señora May, que va a presentar por 3.ª vez su plan de salida, el que está aprobado por la Unión Europea, ahí en la hora 9, viéndose ya encima de una salida brutal, voten favorablemente. Y es probable que ese haya sido el plan de la señora May desde el principio. Planear las cosas de tal manera, extorsionar al Parlamento de tal manera, que no les quede otra cosa que aceptar su acuerdo por ser el mal menor. Esa es la apuesta que yo creo que está haciendo la señora May, y puede que le resulte. Esa también es una posible salida. Aunque sigo creyendo que el segundo referéndum es lo que tiene la mayor lógica. Pero puede ocurrir, hay muchas cosas que tienen una fuerte lógica, pero accidentalmente, por cualquier motivo, las cosas se desvían por otro lado. Está por verse. En todo caso, el reloj está haciendo tic-tac ya muy rápido. El 29 de marzo, ¿cuánto falta? Estamos a 15, 16, falta un poco más. Semana y media, una cosa así, se les viene encima. Y yo les recomiendo que vean aunque no entiendan inglés, incluso es divertido, porque pongan ustedes en YouTube Brexit y va a aparecer en uno de los cuadritos una cosa que dice en directo. Véanlo, aunque sea 5 minutos, se van a divertir, porque para ver cómo funciona el Parlamento británico, cómo son los protocolos de ese Parlamento tan distinto a nuestro Congreso. Y se me estaba escapando una cosa súper importante, estimados amigos. Ya conocen esta botella que ha sobrevivido
ha logrado sobrevivir a mi voracidad etílica. Esta es una de las botellas y otras que vienen sin esta cosa, ¿no? Sin este puzzle de madera. Este es el vino personalizado, que es un vino exquisito de una viña realmente estupenda, una viña chica, pero que produce vinos de boutique. Este es un vino exquisito, por eso es que no les he podido mostrar las otras botellas porque ya me las tomé. Confieso, padre, que he bebido. Y usted personaliza el vino diseñando las etiquetas, diseñando el texto que viene atrás, con el dibujo que quiera. Usted puede inventar algo, puede sacarlo de otro lado, lo manda, se pone en contacto. Al ponerse en contacto con la viña, que aquí tienen los datos a mi izquierda, ustedes dicen lo que quieren. A lo mejor les da lo mismo y piden simplemente los vinos que tengan con la etiqueta que ellos tengan. Da lo mismo, a ustedes les interesa el vino rico, lo van a obtener. Vino personalizado no tiene ningún costo estratosférico, ni mucho menos. Usted lo recibe en su casa. Así es que yo le recomiendo, como bebedor, no excesivo, pero tampoco le hago asco al frasco, que prueben el vino personalizado. Es súper rico, muy rico. Yo sé que usted, si toma vino, tiene su marca favorita, igual que yo, igual que todos, que toma todos los días o cuando toma vino. Hasta ahora todavía no, pero de vez en cuando a uno le gusta cambiar. O sea, yo no, de vez en cuando me abro una de estas botellas. Esta no la he podido abrir porque tengo que mostrárselas a ustedes, por esa pura razón. Pero me gustaría que si me están escuchando lo de la viña personalizada, me traigan otras pocas botellas de muestra para mostrárselas a mi lengua. Vino personalizado, estimados amigos, ahí están los datos, no se olviden. Y voy a hacer como la señora, que se echan así. Exquisito. Estos son los perfumes que pone a su disposición monparfum.cl, una empresa montada por unos chilenos en el sur de Francia, en la zona perfumera de Francia. Ellos ponen a su disposición las variantes de varias casas. Casas llaman ellos las Maison. Maison Gallimard, Maison Molinard y Maison Mikayev. Esta es una boutique online de perfume del sur de Francia. Este perfume que yo les muestro y que uso es el Napoleón, que ya se agotó. Napoleón 1815, el desagradable día el año en que Napoleón fue derrotado en Waterloo, en una batalla que algún día se las voy a contar en un sábado, muy interesante. En el fondo fueron 3 batallas, o 4, no una. Bueno, pero hay otros como el Mesanot, el Royal Vintage. Todos son diferentes, todos son exclusivos, y estos chilenos que trabajan en el sur de Francia, en Grasse, son los únicos distribuidores de estas marcas. Así que si usted ve una cosa parecida en otra parte, es fake perfume, digámoslo así. monparfum.cl, estimados amigos, y le va a llegar de inmediato porque tienen un stock acá en Chile, así que no va a tener que esperar que llegue, digamos, el paquebote de Francia, que llegue el Titanic, que llegue alguien. No tiene que llegar nadie, estimados amigos. Y no olviden además del perfume, que son perfumes que tienen mucha duración, ¿eh? No son estos perfumes que se van en 5 minutos, se evapora el alcohol y se acaba el perfume. Estos son de mucha duración. Y les quiero recordar finalmente en mis recuerdos que la única parte donde los únicos que ustedes van a aprender inglés de una vez por todas es con entrenainglés.cl. Entrena Inglés es tan personalizado que van a su casa o a su lugar de trabajo a hacerle la clase, no en otra parte. Ahí donde usted está, ahí está el profesor de inglés que sabe enseñar inglés y que le va a enseñar inglés, garantizado. Entrena Inglés es la manera de aprender inglés. Olvídese de estos cursos masivos que quiere un lugar, que hay 30 personas, que le ponen una cuestión. Olvídese de todo eso. Clases personalizadas, usted cara a cara con el profesor de inglés. Los datos, póngase en contacto con ellos. Aquí está entrenainglés.cl, me parece que hay un teléfono también ahí. Usted lo está viendo, yo no. Así es que eso. Y ayer estuve leyendo otras cosas sobre la política nacional y un funcionario de gobierno, este señor Blumer, dijo que el gobierno bien podía hacer que siguiera adelante con sus iniciativas,
por medio de decretos, por medio de la gritadera de la oposición. Porque, explicó, es una herramienta legal. Es una de las herramientas que tiene un gobierno, es en algunas cosas sacarlas por decreto. Especialmente cuando ocurre que tiene 60 proyectos con urgencia que no se han ni siquiera sacado del cajón en el Congreso. Todos sabemos que el Congreso está dominado por la oposición. La oposición incluso en algunos casos se ha negado a siquiera debatir, no digamos debatirlo y rechazarlo, sino que se ha negado a debatir, como el tema de reformar la patética y nefasta reforma tributaria de la señora Bachelet, que produjo estancamiento. Ahí están los resultados. Las cosas se miran por sus resultados, estimado amigo, no por sus buenas intenciones. Entonces, si tiene un gobierno que quiere hacer cosas y tiene 60 proyectos, ya ha pasado un año, y ve que el Congreso se obstina en joder la oposición, a pesar de que de vez en cuando hipócritamente dicen que estamos disponibles, aquí vengan a vernos y nosotros estamos disponibles para discutir, pero no discuten nada, o lo rechazan todo, o aceptan las cosas siempre que ellos las hayan distorsionado, las hayan cambiado, las hayan transformado en proyectos de ellos casi. Entonces ahí sí. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa le queda a un gobierno? ¿Por qué un país tiene que estar aceptando que un grupito de personas con una agenda obsoleta, decimonónica, personas repetidoras de cliché, personas que a veces no tienen dos dedos de frente, personas que alguna vez se parecen Tony, personas aprovechadoras de todos los viáticos y todos los privilegios de su posición, personas que no se molestan ir a la sala, personas que no estudian los proyectos, personas que se pasan viajando? Porque el país tiene que tolerar que esas mismas personas que les estoy describiendo paren proyectos. No, pues. Así que si el gobierno, yo pensaba que esto iba a ocurrir tarde o temprano, si el gobierno va a sacar, si puede sacar alguna cosa que le parece necesaria, por decreto, que lo haga. Vamos a ver si se atreve, entre paréntesis. Porque aquí la izquierda logró instalar en el rasero moral de Chile sus criterios. Si uno no actúa en función de sus normas, de sus criterios, uno es antidemocrático, reaccionario, golpista, nostálgica de la dictadura, fascista pobre, fascista rico. Y lo han impuesto con tanta fuerza que yo veo mucha gente de estos sectores de derecha medios asustadones, medios dados a tratar de buscar abuenarse con esta gente que dicta desde el Olimpo las normas eternas acerca de lo bueno y lo malo. Estos señores mismos que le describí, estos señores que parecen Tony, a veces que salen de viaje, que no leen los proyectos, que no saben otro idioma, que no saben ni una cosa. Gente bastante ignorante, muchos de ellos, realmente muy ignorante. Y de muy medianas facultades intelectuales. El país no tiene por qué estarse deteniendo por esa bolsa de piedra. Todavía se discutieran los proyectos. Para eso está el Congreso, ¿no? Para discutir los proyectos. Todavía las objeciones fueran razonables. Pero ustedes vieron en el caso este que hemos discutido ya 2 días acerca de los controles policiales, la clase yo los he examinado con ustedes, la clase de argumentos que no son argumentos, que son simplemente frases, como esto de la discriminación, que los carabineros se van a portar violentamente con los niños. Eso no son argumentos, esas son tonterías. Bueno, y se nos ha ido la hora bastante, 40 minutos llevamos más o menos, un poquito menos. Y vamos a ver qué pasa con esto de los decretos. Eso va a ser otro territorio de batalla. Pero supongo yo que el presidente Piñera, que ha tenido una paciencia increíble, que nunca le imaginé, porque no es un hombre paciente, todo lo contrario, se tiene que haber puesto en manos de un gurú para aguantar tanta... vamos a ver, por lo mejor se le acabó la paciencia. A lo mejor se le acabó la paciencia al gobierno y vamos a entrar a otra fase política donde la exaltación de las partes va a ser aún mayor de la que ya existe y que el gobierno ha tratado de controlar, de abuenarse, de buscar consenso, partió con estas mesas de diálogo en la moneda que no resultaron mucho, buscan acuerdos por aquí, llaman a la gente a que participe, ¿por qué no discutimos este tema? Y han estado en esa postura. Bueno, parece que esa postura agotó sus capacidades de
producir efectos, de producir resultados, y vamos a entrar a otra fase. Dicho lo cual, estimados amigos, hoy día no les he contado nada de Venezuela porque la situación está más o menos igual, o por lo menos hasta ayer. No sé si hoy día, a este momento en el que estoy haciendo el programa, en este momento ha pasado algo, pero supongo que si hubiera pasado algo incluso en la prensa chilena, que vive ensimismada, mirándose el ombligo, algo habría salido. La única noticia internacional que sale de este tema, de esta matanza que hubo en Nueva Zelanda, me parece que fue en una mezquita, donde un extremista de derecha mató algo así como 50 personas, 49 muertos. Una brutalidad. Y en Nueva Zelanda, un país bastante tranquilo, bastante hermoso, muy desarrollado. Bien, eso sería todo, estimado amigo. Mañana les tengo un tema que les va a gustar. Estoy seguro que querrán saber más de este personaje extraordinario llamado Casanova, y les voy a mostrar algunos libros sobre él y las memorias que él escribió, que son las memorias del siglo XVIII, así como Harry Kessler, que también creo que les voy a mostrar a Harry Kessler. Fue el hombre que fue el autor, podríamos decir, así le dicen, de las memorias del siglo, de la época de las luces, de la Belle Époque. El memorialista de la Belle Époque se llama Harry Kessler, un alemán. El memorialista del siglo XVIII, el siglo de las luces, se llama Casanova. Mañana les voy a hablar de Casanova o quizás también de Kessler. Los espero mañana en los sábados culturales.